Bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Círculo de Confianza, transmitiendo desde Expert TV Woman. Y yo muy contenta de poderlos otra vez contactar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pues bueno, ahora nos tocó transmitir el día miércoles a las 6 p.m., pero es en solo situaciones habituales, ya que tuvimos problemas técnicos por aquí, ¿verdad, Alex? Sí. Entonces, muchas gracias por hacer también todo esto posible, a todos los que estamos aquí presentes. A Alex también muchas gracias. Y a ustedes por estar aquí, por conectarse conmigo. Y saludos, voy a mandar saludos para romper un poco el hielo. Mauricio, señora Roxana, muchas gracias por conectarse, por estar aquí en vivo. Carla Torres y Alejandra, muchas gracias por estar aquí a todos, muchísimas gracias. José Enrique Sandoval también, muchas gracias. Muy buenas noches. Sé que les cambié la jugadísima porque normalmente estamos aquí los martes, pero bueno, así pasa y eso no lo podemos controlar. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar del tema relación cuerpo-mente. Qué interesante, ¿verdad? En realidad, darnos cuenta que todo está conectado. Cómo basamos nuestra vida en decisiones y en emociones, y qué decisiones tomamos con base a esas emociones. Cómo las manejamos y de qué manera estamos hechos o no, ¿no? O qué creemos que tenemos como historia. Entonces, pues bueno, creo que no nos han educado a identificar la emoción o sentimiento que tenemos al instante, y eso a lo largo de la vida, al desarrollo que vamos teniendo como personitas, nos va afectando nuestra mente y el cuerpo en sí. Y entonces vamos generando que el cuerpo hable a través de la enfermedad para que veamos esa emoción a sanar. Y es algo súper interesante y mágico. Entonces, bueno, ¿qué es la emoción? Las emociones son situaciones que se presentan desde el exterior, que no podemos controlarlas porque las sentimos. Como seres humanos sentimos de alguna manera una emoción y entonces nosotros en ese momento nos puede, no sé, a lo mejor dar frustración, cierta cosa, miedo o angustia, y entonces esa emoción se va a convertir después en algo mucho más repetitivo en nuestro cuerpo, lo cual lo hace un poco más complicado de entender. Pero aquí voy a tratar de desmenuzarles el asunto, y si tienen algún tema o sugerencia o comentario, lo voy a ir leyendo aquí en los comentarios. Saludos, querida Rox, yo también te mando un beso y un abrazo, muchas gracias. Espérenme que me estoy ahogando. Está. Gracias, igualmente un beso. Las emociones nos enferman porque no las sabemos digerir y pensamos que ya lo sentí, ya pasó por mí y ya se fue. Y hay una sola emoción que nos va a afectar el cuerpo. ¿Cuál es? La que tú hayas creído que esa emoción, que ese sentimiento y que ese pensamiento es el que te va a hacer daño. Una sola es la que te va a dañar ese cuerpo. Tenemos situaciones que les voy a ir explicando y que les van a ir apareciendo ahorita en la pantalla para que les quede un poquito más claro. Por ejemplo, el enojo, ¿no? El enojo está situado con relación al padecimiento del hígado, ¿no? El hígado lo procesa, el enojo, ¿no? La tristeza se va directamente a los pulmones, ¿no? La angustia se va directamente aquí al estómago. El estrés se nos va directamente al corazón, ¿no? Literalmente el me duele aquí, estoy estresado, el sentir que no puedes respirar, pues se va directamente al corazón, ¿no? El miedo se nos va y se nos clava en los riñones. Louise Hay, que muchas personas han oído hablar de ella, es una señora a la cual le dio cáncer, y ella nos enseña que como pensamos y emocionamos, el cuerpo nos lo va a proyectar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cuerpo se manifiesta para que nosotros entendamos que estamos atorados en alguna emoción o en alguna creencia. Nos viene muy bien para este tipo de enfermedades. Nos dicen mucho que la meditación,
que generar o repetir mantras, las plantas medicinales, el hacer yoga, el hacer ejercicio, el hablar, el sanar con palabras, platicarlo con alguien. Pero es mucho más importante el que tú te conozcas, el que tú realmente puedas conocerte, el que tú realmente puedas saber qué parte de tu cuerpo te está diciendo qué y por qué. Miren, ahí nos está apareciendo, ¿no? La angustia es el estómago, se los volvemos a repetir. La angustia es el estómago, el estrés es el corazón, el miedo son los riñones, el enojo el hígado y la tristeza los pulmones. Por eso en estas épocas los pulmones nos expresan un poquito más. Pero vaya, bien, ¿qué relación o qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? La emoción es algo que es temporal, ¿no? La emoción es algo que se manifiesta y podría o no desaparecer instantáneamente. A diferencia del sentimiento, que es algo que se mantiene en el cuerpo constantemente. El sentimiento permanece porque estás constantemente pensando en esa emoción que te hizo sentir. Por ejemplo, hay muchas personas que te dicen, es que yo soy zen, respiro profundo, inhalo, exhalo, y no pasa nada, y todo se va, y todo está bien, y es una farsa, eso no es posible. Tú puedes tener un camino espiritual, tú puedes tener un camino en conciencia, y si no te enojas, estás reprimiendo esas emociones que a la larga te van a hacer reaccionar de alguna manera. Entonces, no es lo indicado. Una persona que trabaja una espiritualidad, una evolución, un crecimiento, un desarrollo de conciencia, puede tener la capacidad de ver esa emoción, de enojarse, de reír, de gritar, pero siempre y cuando sea responsable de lo que le está causando de sí mismo. Entonces, eso, o sea, es mentira eso de siempre zen y yo no pasa nada dentro de mí, porque pues lejos de hacernos algo bueno, pues nos perjudica al cuerpo literal. Entonces, es súper bueno saber que tenemos todo el derecho a enojarnos, todo el derecho a sentir enojo, frustración, tristeza, miedo, todo el derecho. El cómo la canalizamos y el cómo sacamos y el cómo leemos y el cómo nos conocemos a nosotros mismos es lo más importante. Por eso hay que aprender a comunicarnos y a conocernos. Oigan, voy a mandar saludos porque si no luego se me van y me reclaman horrible. Muchas gracias, Marta, por estar aquí. Prima, te mando un abrazo. Gracias por estar. Hello. Job, muchas gracias. Gracias por conectarte. Luis Javier, mi hermano, te mando un beso, Javi. Socorro González, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y Job, igual besitos. Espero que se queden hasta el final y estaremos transmitiendo aquí. Gracias por estar aquí. Les mando besos. Miren, ejemplo de cómo una emoción también genera. En algún momento algo que sí me pasó, iba en una carretera y entonces nos paramos a comer en un lugar en el cual yo iba con mi perrito. De repente se apareció una víbora y en ese momento lo que hace, ¿no? O sea, tu emoción, tu mente, tu cuerpo te está diciendo, hay una serpiente, ¿no? Tienes que generar una reacción y tienes que accionar una emergencia. Entonces, lo que hace la emoción es protegerte, ¿no? Generas esa adrenalina de correr, de protegerte o de matar a la víbora o de correr o de agarrar a mi perro y correr. Lo que yo hice fue agarrar a mi perro y correr. Entonces, en el momento en el que yo corro, genero una emoción de miedo, de angustia y de estrés. Pero si yo todo ese día estuve generando como qué hubiera pasado si me hubiera mordido, qué hubiera pasado si hubiera mordido a mi perro, qué hubiera pasado si me hubiera perseguido, y después el sentimiento que generó el que ver cómo mataban a la víbora y la sacaban del lugar, también generó un impacto para mí. Entonces, ese sentimiento y esa emoción, pues evidentemente se va al estómago porque es como, la angustia de qué hubiese pasado. Tuve la fortuna de a lo mejor saber liberar ese sentimiento y esa emoción y entonces desapareció de mi cuerpo sin más situación o consecuencia. Pero es evidentemente que el sentimiento conforme pasa el día, los recuerdos los vas sintiendo más y más y más, ¿no? El sentimiento es latente y constante y nos genera un miedo, nos genera angustia y obviamente tú lo eliges, ¿no? Porque tú eliges seguirlo pensando.
Ahora vamos a ver si me ayudas, mi querido Alex, a que les voy a ir mencionando un poco más de los órganos y cómo vamos funcionando también, en que me voy saltando un poco para que vayan entendiendo cómo funcionamos como seres humanos, porque es complejo, pero es muy interesante. El hígado nos genera mucho esto de frustración, enojo, ira, la agresión y la violencia. Entonces el hígado empieza a contenerse y de hecho pues nos empieza a cambiar hasta el aliento, hasta el estómago, la piel y demás. La vesícula, ¿no? La vesícula es esta ira, ¿no? Que se conecta con la vista, es este fuego interno que tenemos como seres humanos, esta frustración, este enojo que nos hierve literal la sangre, que dices, ¡oh! Me hierve, y que nos va dañando también los tendones, ¿no? Las articulaciones un poco, las uñas, ¿no? El comernos las uñas, el que se nos rompan las uñas, el que de repente también te machuques, el que de repente tengas accidentes con las uñas, con los dedos, con los tendones, es algo importante, es ira, es enojo. Entonces hay que observarnos desde qué nos está diciendo el cuerpo y cómo más o menos se está manifestando. Por ejemplo, los hipertensos, ¿no? Los hipertensos también, la mayoría, la euforia, el control, ¿no? Se aprietan las arterias, con los hipertensos se aprietan las arterias y entonces no permite el paso continuo y oxigenado de esa oxigenación con las células, digamos, acuosas, y entonces presiona de más, ¿no? Es como, por ejemplo, tú estás regando un jardín, ¿no? Entonces estás regando tus macetas, es que están súper cerca, y entonces riegas, ¿no? Estás regando, y de repente hay una planta que está mucho más lejana, el agua aquí pues te sale perfecta, ¿no? Fluye, ¿no? Es continua. Pero tú le aprietas para alcanzar mucho más allá, ¿no? A la planta, tú aprietas esa manguera, la aprietas y entonces hace un esfuerzo extra para llegar a la planta siguiente, ¿no? Entonces, cuando tú haces esto, esa es la hipertensión. Tú estás apretando todo el tiempo las arterias de una presión, de un control que quieres controlar y quieres tener euforia ingobernable en la mente, ¿no? Entonces, abusados con la hipertensión porque es tener todo fuera de control y cuando más quieres controlar, más todo se descontrola. Entonces, tengan cuidado cómo riegan su jardín. Si no alcanza la manguera, pues le ponemos otra o ponemos otra extensión. Ahora, la diabetes, ¿no? La diabetes. El páncreas se nos enferma y se enferma porque pierde la dulzura de la vida, ¿no? Por eso nos da diabetes, porque perdemos como ese interés de la vida, porque sí hay diabetes a lo mejor estacional, pasiva y activa, pero al final la diabetes nos da o les da a las personas sobre todo mayores. Por ejemplo, de jóvenes tuvieron a su pareja, tuvieron éxito, tuvieron abundancia económica, de salud, familia, amigos, vecinos, a la esposa, al esposo, a los hijos. Y entonces, cuando se pierde todo eso, se le llama como perder esa dulzura de vida, ese interés por vivir, ese motivo por el cual vivir. Y entonces el páncreas empieza a dejar de generar esa insulina, ¿no? Que es importante tener el azúcar en el cuerpo, porque, bueno, pues evidentemente todo lo que comemos se convierte en azúcar. El 92% de los alimentos se convierten en carbohidratos y el carbohidrato evidentemente se va a convertir en azúcar. Entonces, abusados ahí, la diabetes es la enfermedad silenciosa igual que el estrés. Entonces, pues obviamente el páncreas se empieza a enfermar. Y entonces, evidentemente, pues no te causa esa felicidad que te causaba tener antes. Entonces, desde ahí viene, desde la tristeza profunda, desde el abandono, desde el ya no sé qué hacer, ¿no? Perdí el interés por vivir. La euforia es bien importante también porque daña el intestino, ¿no? El intestino delgado es el quiero ya, ¿no? Es en este momento quiero las cosas y las quiero como sea, lo quiero lograr ya y generas acidez, ¿no? Esa acidez de, no están saliendo las cosas como yo quisiera, no me están saliendo las situaciones, se me están saliendo un poco de control y entonces genero un poco de acidez en el intestino delgado y empiezo a generar muchísima acidez, ¿no? Nos dan hernias, nos da reflujo,
nos da la presión y palpitaciones literal cardíacas o hasta depresión, y de repente pues la euforia es lo que va a causar que a algunas personas les causa hasta mareo o incluso puede provocar desmayos. Voy con los saludos. Gaby Chacón, gracias Gaby por estar aquí, te mando un beso, y al chiquito y precioso igual, muchos besos Gaby. Luis Javier, Carlos Esda, muchas gracias Carlos. Saludos hermanito. Josué, gracias Josué, un abrazo, un beso. Saludos a todos. Mau, ya te etiquetaron Mau, así que me ves. Y bueno, ahí me sigo escuchando, ¿verdad? Porque ya estoy moviendo mucho mi micrófono. Bueno, entonces les decía que es importante. Ahora nos vamos con la preocupación. La preocupación se va totalmente al estómago, y eso es súper dañino también porque nos genera muchos ácidos, muchos reflujos que no nos convienen porque nos va quemando el estómago y el esófago, ¿no? Se va mucho también a tener anemia, también nos los va a representar o se va a identificar mucho con el vaso. Entonces, no puedo dar solución a algún problema o alguna situación que esté fuera de mi alcance, y entonces genero preocupación, preocupación, ¿no? Los jerónimos tienen mucha significación, y la preocupación es preocuparte por algo que ni siquiera te estás ocupando y que probablemente tampoco está en tu control. Entonces, eso es súper importante, ¿no? No puedo dar solución y soy muy aprensiva de lo que tomo, de lo que hago, todo me lo tomo muy a pecho, y entonces la preocupación se va directamente al estómago, y abusados también ahí. Los pulmones y el colon. ¿Quién no padece de colitis, de problemas respiratorios, de alergias respiratorias? Y decimos, es que no sé qué me pasa, ¿no? Pero todo eso se va a una tristeza profunda, fuerte experiencia de pérdida que hayas tenido en la vida. Algún trauma, alguna situación que para ti ha sido complicada traspasar, ir más allá de, y entonces se va generando una tristeza más profunda y una situación de vida fuerte, ¿no? Los problemas de abandono, los problemas de pérdida de padre, de madre, de hermanos, de familia, de pareja, de amigos cercanos, nos van generando esta tristeza profunda, y pues evidentemente también el abandono. Las enfermedades respiratorias también son sinónimos de estas pérdidas, de estas tristezas, de esto no poder respirar esta situación que estoy viviendo, ¿no? Entonces, pulmones y colon, tristeza profunda y pérdidas. Ahí está, bien, si estamos anotando, poniendo atención y escuchando. Entonces, la tristeza se nos va a generar en muchas partes del cuerpo, como es el colon, los pulmones, la piel. Nos puede también traer acné, cicatrices, vello extra, ¿no? También nos puede salir, se nos cae el cabello, nos genera muchísimo más estrés. Entonces, recuerden que cuando tenemos una tristeza profunda, lo que hacemos es generar defensa de inflamación del intestino, y recuerden que el intestino también tiene células neurológicas, ¿no? También tiene células con neuronas. Nuestro intestino es el segundo cerebro más importante del cuerpo, que tenemos que cuidar, que tenemos que depurar y no contaminar tanto, y normalmente se la vive intoxicado igual que el hígado, y entonces pues eso nos va a repercutir a lo largo de nuestra vida, de nuestra edad. Entonces creo que es importante manejarlo y saber qué emoción nos está generando. Ahora, es bien importante, ya que detectaste qué síntomas tienes, por qué y de dónde vienen, porque eso es súper importante, entonces pues evidentemente hay que tratarlos y desmenuzar y deshacer ese dolor o esa creencia que creemos que es de nosotros, ¿no? Entonces, la depresión también es un factor para que el colon y los pulmones estén inflamados y nos generen todo el tiempo una enfermedad crónica. Entonces hay que cuidarnos, porque luego a la larga eso se vuelve un poco más complicado y mucho más angustiante, y después ya no lo controlamos y entonces se vuelve algo mucho más peligroso que puede repercutir en un cáncer, en muchísimo más enfermedades que desafortunadamente desmenuzar todas las creencias y todos esos pensamientos que generamos con una emoción que es la que nos daña, una sola emoción que nos enfermó y empezamos a creerla,
después deshacerla es muchísimo más complicado. Entonces, pues bueno, también es importante saber que recuerden que la piel es la primera que nos habla, ¿no? Por eso les decía que con la tristeza, la pérdida, el abandono, una fuerte o un trauma fuerte en experiencia de la vida, la piel es el primer contacto con el mundo, ¿no? Es nuestra primer capa, es nuestro primer filtro a la vida. Entonces la piel, las manos, nuestra cara nos va a empezar a hablar de cómo estamos sintiendo las manchitas, el cómo nuestra piel se pone seca, grasa, el cómo estamos percibiendo la vida y de qué manera. Cuando tenemos muchos problemas de piel es mucha frustración, mucha ira, mucho coraje, mucho sentimiento y cosas muy contenidas que si lo sanamos, de verdad yo les digo que se curan sus situaciones y sus padecimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente todas estas enfermedades nos baja el sistema inmunológico y es cuando entran los virus, ¿no? A veces cuando alguien está enfermo y le dicen, ¿sabes qué? Ya, bye, te vas a morir, estás desahuciado, te quedan 3 horas, 3 días, 3 meses. Esa persona, si logra soltar todo, sanar todo, perdonarse, cambiar, renovar, volver a aprender y desaprender lo aprendido, normalmente por arte de magia, de repente empiezan a generar serotonina, dopamina, y se equilibran y armonizan. Y de repente no se murieron, se sanaron, están bien, están increíbles y andan por la vida como si nada. ¿Por qué? Porque empezaron a generar otro tipo de hormonas, de sustancias en el cuerpo que necesitamos para que el cuerpo esté equilibrado y esté evidentemente mucho más con un pH fuerte, con una, se me fue la palabra ahorita que les iba a decir, pero ahorita se las digo, para que no tenga tanta acidez en el cuerpo, alcalinamente, ¿no? El cuerpo se convierte más alcalino y entonces ya no está tan ácido y eso nos ayuda a sanar todos los órganos, ¿no? Entonces es súper importante, ¿no? Entonces, cuando cuidamos nuestras emociones, cuidamos nuestro cuerpo. Oh, ¿verdad? Es muy interesante este tema que ya iremos desarrollando más a profundidad y que les iré explicando mucho más a profundidad cómo, qué tomar, qué hacer, hasta ciertas actividades y drenajes que podemos aquí dar como muestra y ejemplo para que ustedes lo puedan hacer en casita y pues aprendan un poco a liberar ese tipo de emociones. Bien. Bueno, voy a mandar saludos, a ver quién me está viendo por acá. Alejandro Sánchez, muchas gracias, Alex, gracias por estar aquí, buenas noches, buenas tardes. Amparo, gracias. Mauricio Rodríguez, gracias por compartir estos temas. Siempre nos alimentan y nos ayuda a descubrir cosas que nos afectan y que se relacionan directamente con nuestros sentimientos. Así es, Mau, efectivamente todo se relaciona directamente con los sentimientos y con lo que somos día a día. Pepe Vázquez, gracias Pepe, saludos, gracias por estar aquí, conectarte con nosotros. Rolando Olvera, gracias Rolando. Fanny, gracias por estar aquí, mi Fanny, excelente nutrióloga Fanny, ya algún día la traeremos aquí al programa para que les hable también de cómo podemos nutrirnos mejor. Y Fanny Moreno, te mando un abrazo, te quiero mucho. Amparo Rodríguez, muy interesante, así es Amparo, esto es muy interesante y muy enriquecedor. Alejandro Sánchez, saludos, igual un abrazo Alex. Omar Sánchez, saludos desde Querétaro. Muchas gracias Omar, les mando un beso. Omar, también gracias por estar aquí, gracias por conectarse, de verdad se los agradezco mucho por estar aquí escuchándome. Y pues bueno, vamos a seguir compartiendo y espero que les sea de utilidad a todos. Bien, ahora, recuerden que el sentimiento es el que nos enferma, ¿no? Entonces, si todo el tiempo estamos generando un sentimiento negativo, pues entonces nuestra vida, nuestra calidad de vida, pues va a ser de más a menos, ¿no? Ahora, ¿qué hay en relación de las emociones cuerpo-mente? Pues hay mucho, ¿no? El cuerpo nos empieza a hablar de un pensamiento, de una emoción que se convierte en un pensamiento y ese pensamiento se va a generar constantemente y se va a replicar en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente hay un gran impacto. La toma de decisiones es muy importante con base a lo que pensamos constantemente. Ahora, hay 3 tipos de conciencias. Bueno, las más comunes son 3, porque hay varios tipos de conciencias que a desarrollar en otro tema podemos explicar aquí, pero la decisión
hay una decisión consciente, ¿no? La decisión consciente es lo que te hace tomar decisiones en el aquí y ahora, ¿no? Yo tomo la decisión de tomar esta pluma, una taza, lo que sea, y cambiarla de lugar. Es una decisión consciente, ¿no? Estoy siendo consciente en el aquí y ahora, en el presente, de tomar una decisión y cambiar una pluma de lugar. Ahora, la decisión subconsciente, que es lo que trabajamos aquí, el subconsciente más no el inconsciente, el subconsciente es lo que te genera el impulso a hacer, es la emoción, ¿no? Es impulsiva. La subconsciente es lo que te genera el impulso a tomar decisiones, ¿no? Entonces puede ser un poco atrabancado o no, dependiendo de cómo esté tu consciente. Y evidentemente la decisión inconsciente, esa es la que nos ayuda a pensar y a sentir, a direccionarnos, pero también nos ayuda a actuar en el inconsciente porque nos ayuda a respirar cuando estamos dormidos, a comer de manera automática, a solicitar ir al baño de manera automática y pues bueno, al final es algo que ya hacemos mecánicamente. Entonces recuerden bien, es importante, decisión consciente, subconsciente e inconsciente. Aquí trabajamos el subconsciente a desarrollar para que tus decisiones conscientes sean literal en el aquí, sin vísceras y sin impulsos. Entonces, bien, eso es algo que les quería comentar porque viene mucho de la mano de este pensamiento que va ligado a que las percepciones, y eso se los voy a leer porque viene del doctor Bruce Lipton, que habla mucho de esto, que dice, las percepciones no solo cambian nuestros comportamientos, sino la expresión genética. Entonces muchas veces decimos, es que ya lo tiene por herencia, porque lo heredó a la abuelita, lo heredó a la mamá, y no es cierto. Se han hecho muchos estudios de que las propias enfermedades son mimetizaciones aprendidas de nuestros ancestros, lo más cercano, nuestros papás. A ver, respiren eso, Y así como un sistema de creencias puede cambiar nuestra expresión genética, evidentemente el cambiar de esas experiencias de creencias a algo que te hace mejor, pues puede cambiar incluso tu forma genética, bajar de peso, disminuir un poco los pómulos de tu cara, hidratar un poco más tu piel, infinidad de cambios que se pueden hacer únicamente con cambiar una creencia y entonces tienes una evolución inmediata, ¿no? Entonces después voy a profundizar en ese tema, pero no me quiero desviar porque si no perdemos el hilo de la emoción y cómo sanar ese tipo de situaciones en nuestro cuerpo. Entonces, ahora, el doctor Bruce Lipton nos dice, en relación cuerpo-mente se asocia al entorno, nuestras creencias, al entorno de nuestras creencias. Lo que percibimos nos va generando una realidad. Entonces, vemos el mundo como somos, mas no vemos el mundo como es. Vemos el mundo, nuestro entorno, como somos, mas no como el mundo es por naturaleza. Entonces, es algo bien delicado y bien importante que lo entendamos, porque a veces defendemos nuestras creencias que finalmente tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué estoy defendiendo estas creencias frente a otro? Y es como si defendiera nuestra propia naturaleza, que al final ni siquiera eres eso que crees. ¿Por qué crees que lo eres? Entonces, desde ahí viene esa emoción, la única emoción que te va a hacer que te enfermes de diversas cosas en tus órganos y en tu cuerpo y emoción y pensamiento que vas a estar repitiendo constantemente, ¿no? Nos ponemos a veces en contra de ay, se fue, ¿verdad? No. Bueno, nos ponemos en contra, nos ponemos en contra de cualquiera que piense de forma diferente y se convierte en enemigo o amenaza. Entonces, estás peleando con una persona que piensa diferente a ti solo porque crees que piensa
diferente está mal. Entonces desde ahí tomamos patrones y aspectos de conducta que no nos van a favorecer y que nos vamos a pelear con el mundo entero que no piensa igual que nosotros. Entonces te vuelves rígido. Y con esa rigidez entonces empiezan los problemas de articulaciones, huesos, cadera, rodillas y demás, ¿no? Es bien importante saberlo también. Si entendemos desde el origen de todo lo que vivimos, solo así podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, en realidad, es el entorno del ambiente lo que hace que las creencias te vuelva a un ser que cambie genéticamente constantemente, vaya, para enfermedad. Entonces, ahora sí, de chicos crecemos en un entorno con experiencias de mimetización y de forma de un conocimiento diferente, hasta donde las enfermedades las llegas a imitar por experiencia y por amor, porque crees que si tú no adoptas las mismas creencias o mimetizas igual que tu familia, estás dejando de amar, porque en realidad las repeticiones y creencias que tienes de tus padres y de tus abuelos, en realidad es como un acto de amor que tú haces por ellos, pero se entiende diferente, porque al final puedes amar sin pensar y ser igual, y pensar diferente es mucho más agradecido, ¿no? Hacer las cosas diferentes para que cambie tu círculo, porque si no nos vamos a estar encontrando con los mismos novios, con los mismos papás, con las mismas experiencias, el mismo jefe, el mismo agresivo, el mismo manipulador, porque es un círculo que no ha sanado, ¿no? Es un círculo que todo el tiempo estás repite y repite y repite. Entonces, al no cerrar eso y al no sanarlo y al no cambiar tu creencia, sigues en lo mismo, ¿no? Entonces, es súper importante. Hay un estudio que mide las frecuencias, ¿no? Que dice que en qué frecuencia te enfermas hay una acción y una reacción, ¿no? Hay ciertas vibraciones emocionales que bajan tanto la energía que le dan la bienvenida a esa emoción llamada sentimiento permanente en tu mente y entonces conecta y generas la enfermedad, ¿no? Entonces es bien importante detectar qué es lo que estás pensando para que no bajes tu vibración. Esta vibración y cómo se mide en hertz. Entonces, si bajas, si subes y si bajas, te va generando un desarrollo de enfermedades porque vas conectando con ese tipo de vibraciones para conectar la enfermedad como tal. Entonces, hay que tener mucho ojo con ese tipo de reacciones. Ahora, pues bueno, la relación que tengas allá afuera con el entorno depende de ti, ¿no? La relación que tengas con tu entorno va a depender de ti, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho con quién nos relacionamos, con quién salimos más, qué personas somos las que estamos siguiendo, a quién admiramos, a quién no admiramos, el acercamiento que tienes con tus padres, que es lo más importante, con tu familia, con tu núcleo. Hay que cuidar esos núcleos y no puedes imponer tu forma de ser, pero puedes compartir la nueva versión tuya, ¿no? Entonces, me están corriendo aquí que tenemos un poco de menos tiempo, me falta un poco, pero se los desarrollo en el siguiente programa también. Es importante también decirles, no hay que tomar decisiones permanentes basadas en unas emociones temporales. Entonces, mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Yo les quiero comentar que evidentemente en las empresas cada vez se está dando más el desarrollo organizacional y te están tomando muchísimo más en cuenta la inteligencia emocional por lo mismo, ¿no? Ya que los seres humanos necesitamos más humildad y ser más conscientes, ¿no? Cuando yo busco en el afuera lo que no me alcanza para darme a mí adentro, voy a quedar en deuda, ¿no? Entonces, si yo empiezo a deberme y a vaciarme yo, hablando de dignidad, amor propio, respeto, integridad y etc., voy a quedar yo vacía, ¿no? Y es súper importante saber que uno solo no puede y que sí necesitas de tu entorno y necesitas mucho más de la sociedad porque somos seres interpersonales que necesitamos de una sociedad para desarrollarnos porque es lo que ves afuera es lo que tú tienes, ¿no? Entonces, eso nos lleva mucho a la humildad, a ser conscientes, al desarrollo, al crecimiento, a la bondad y al entender empáticamente al otro, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo de que, como les decía, en las empresas toman muy en serio la inteligencia emocional
ya que te ponen de repente a cursos y clases de oxigenación, meditación, a trabajar contigo, a encontrarte a ti, a mirarte a ti. Y vaya, eso lo que hace es que tengas mayor oxigenación, a que la meditación te abra puertas y que estés mucho en un estado más equilibrado de trabajar, lo cual va a repercutir en tu productividad, en tu toma de decisiones, van a ser unas mejores decisiones que vas a tomar y evidentemente en el rendimiento económico. Entonces, las emociones van ligadas a nuestra vida todos los días, 24/7, 12 por 365 días. Y de verdad que creo que es muy importante y muy urgente empezar a trabajar con ello. Ya casi nos vamos, ¿verdad, mi Alex? Ok, estoy a 3 minutos, a 3 minutos nos queda el tiempo, pero le voy a decir que me regale otro. Entonces, pues bueno, es súper importante, les iré platicando y les iré mencionando cómo trabaja cada órgano, bueno, la vista es súper importante, el vaso y la vista y este órgano de, ¿cómo se llama, Alex? Se me fue, el que tiene que ver con la vista. Es súper importante porque les iré mencionando cómo afecta en el ojo, en la nariz y cómo quitarnos estos tics, cómo quitarnos tics también de la boca, cómo desinflamar nuestra cara, desinflamar nuestro cuerpo. Se los iré compartiendo al lapso de estos lives, de este tiempo que ustedes me acompañen y que lo vayamos viendo. Es súper importante que nos conozcamos. Hay que conocernos, hay que amarnos, hay que autoobservarnos, no hay que pensar que porque vemos algo en la tele o porque un producto va a ser el milagro, ahí está, no. Hay que cortar de raíz esas emociones, esos sentimientos que nos están causando estas heridas, que nos están causando marcas en nuestro cuerpo y que a la larga probablemente se generen enfermedades crónicas y peores. Entonces hay que trabajar en ello. Se debe de hacer una reconstrucción interna y debes de cuidar tu lado espiritual y el lado material. Deben estar en equilibrio, ¿no? No podemos dejar de lado el exterior porque nos dice quiénes somos, ¿no? Nos dice que hay que observarnos. La parte exterior nos dice cómo estamos, cómo somos, qué estamos reflejando. Entonces no hay que dejarla de al lado. La espiritualidad, tu evolución, tu conciencia tiene que estar en equilibrio con tu exterior, con lo material, con lo que vives, con lo que obtienes de la vida. Sanar con mamá, sanar con papá, sanar con tu gente querida, sanar contigo mismo, perdonarte a ti mismo e ir por eso que te mereces. Y yo me voy a despedir rápidamente porque ya no tenemos tiempo. Les mando muchos saludos a todos los que están aquí conectados. Muchas gracias por estar aquí. También considero que aplica en enfermedades mal llamadas hereditarias, ya que no tanto es que haya disposición genética, sino que existen patrones conductuales repetitivas, heridas y emociones que vienen de familia y eso replica malestares y enfermedades. Así es, Omar. Efectivamente, no siempre se heredan las enfermedades. Es más, no se heredan las enfermedades. Son una mimetización, evidentemente, como tú dices, que hay una predisposición a eso por una lealtad que tú tienes con tu familia y entonces en amor a ello te enfermas, ¿no? Muy buen comentario, Omar, ya lo desarrollaremos un poquito más adelante. Roxana Galindo Ochoa, muchas gracias por enseñarnos a amarnos y a vivir mejor, te quiero. Yo también te quiero mucho, Rox, muchas gracias. Gracias, Omar, por tus comentarios, te los honro, gracias por estar aquí, por acompañarnos este día. Y Josué también, gracias, éxito. Fanny, te quiero, preciosa. Y Cuco, Omar, Alejandro Sánchez, Amparo, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Voy a mencionar a todos, les agradezco muchísimo. Y algo que les quiero comentar es, observa, no creas todo lo que piensas y no creas todo lo que sientes. Obsérvate más, ámate más. Y pues bueno, yo me despido agradeciéndoles muchísimo, que tengan muy bonita noche y que Dios me los guarde en la palma de su mano hasta que nos volvamos a ver. Los quiero, nos amo. Bye, bye. Bonita noche.